Bastante extraño, especialmente en los cristianos, se pone bien extraña esta época, ¿no? No sé si ustedes, bueno, supongo que sí, no quiero, em, o sea, si a usted no le gusta el TikTok, pues no le gusta el TikTok, hay quienes les gusta el TikTok y a bastantes nos gusta el TikTok. A mí me gustan los videos de chistes, me distraen más que nada para distraerme un rato, pero también hay muchos en vivos de ateos y a mí me gusta oír sus tonterías solamente para ver, ¿tienen algo nuevo que decir? No, siempre es lo mismo. Entonces, lo escucho. Pero otra cosa que está surgiendo ahora mucho por la época es los señalamientos de todas las iglesias cristianas que celebramos la Navidad, aunque nosotros en realidad no la celebramos, no es que celebremos un día, no existe ningún día consagrado, no hay ninguna obligación o mucho menos ordenanza, no existe. Y de hecho, este año va a ser el 22 porque cayó ese domingo, entonces en ese momento vamos a hacer nuestra celebración. No importa, el 24 no importa, el 25 tampoco. Y sabemos que todas esas fechas en realidad sí son paganas. Entonces, más que nada lo que hacemos es aclarar el paganismo que existe en todo esto, al igual que en todas las cosas, en lo que llaman Semana Santa. La Semana Santa no existe, no es una ordenanza, no es un mandato de Dios, ni ninguna cosa, y hay demasiado paganismo. Lo de las procesiones es paganismo, todo eso es paganismo, por eso nosotros nos separamos de todo esto. Ahora, en cuanto a la Navidad, pues obviamente no usamos Frosty, no usamos a Santa Claus, no usamos ninguna de todas esas historias que no tienen nada que ver genuinamente con la Navidad. Ponemos regalos, si ven, y también hay adornos de regalos. Los regalos, pues es mejor usarlos en su sentido genuino. Y es que la historia de la Navidad es la historia del regalo más hermoso, más alto, más maravilloso que se ha dado jamás. Es la historia del regalo del Hijo de Dios entregado a la humanidad para salvación, para rescate de todos los que estábamos perdidos sin Él. Es la mayor historia de amor y el inicio de esa vida gloriosa y dura al mismo tiempo de nuestro Salvador inicia desde el tiempo de la Navidad. Y es en eso en lo que he querido concentrarme. Hace 2 semanas ya vimos un pasaje, el pasaje del capítulo 2 de Hebreos, y ahora vamos a ver este de Filipenses, en donde la historia de la Navidad no está completa sin los escritores inspirados, sin cómo estas personas fueron tocadas en sus corazones, en su inspiración, para darnos estas grandes revelaciones que debemos unir a la historia de la Navidad. Así cuando ustedes vean algo sobre la Navidad, en realidad solamente se trata de Cristo Jesús. No es una ordenanza dada por el Señor, por eso es que es una actividad y una celebración de iglesia. Hay iglesias que dicen no lo hacemos, hay iglesias que dicen sí lo hacemos. Cada iglesia es libre de hacer lo que desee. ¿Por qué? Porque no es ordenanza, por eso, específicamente. Entonces, el sentido de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor, ya sabemos toda la historia, nació en un pesebre porque tuvieron que hacer un censo, esto es por el emperador romano Augusto, o si no, en realidad su verdadero nombre es Octavio, era sobrino de Julio César, entonces él envió, hizo un edicto, todos tienen que empadronarse o hacer un censo, y entonces es por esa razón que José tiene que ir con su esposa a Belén. Él era de Belén, ¿por qué? Porque de ahí nació precisamente David, de ahí pertenecía a David y ahí debía estar el Salvador. Debido a todo esto, debido a todo esto del censo es que había demasiada gente y por eso no había lugar para ellos en el mesón, es muy claro eso, de seguro han escuchado eso y es por eso que tuvo que nacer él en un pesebre. Pero ¿por qué tuvo que nacer en un pesebre? Algo que ningún ser humano en realidad ha hecho. Recuerden que el pesebre era ese lugar, ese como canasto, por así decirlo, en donde comen los animales. Y ahí nació nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que sería el heredero de todas las cosas, ahí es donde Él nació. Ahora, esto es un símbolo, esto es una imagen, y es una imagen de lo que vamos a ver ahora, que vayamos entendiendo.
todo lo que le costó a nuestro Señor venir a esta tierra para salvarnos. De eso se trata. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos que escuchar, por eso tenemos que aprender qué tanto le costó, qué tan difícil fue para él. Y encuentro este otro pasaje, Filipenses 2. Por favor, si tienen sus Biblias abiertas, ahí pueden verlo conmigo, Filipenses 2. Tenemos el versículo 5 y el versículo 6, de los cuales solamente es contexto, no nos vamos a centrar en ellos. Filipenses 2, 5 y 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en eso, este es el principio de la Navidad, pero no nos podemos aferrar. El sentido es el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahí nos quedamos. Este pasaje se le llama el himno cristológico. En esencia, se trata de toda la obra del Señor Jesucristo, y toda la obra del Señor Jesucristo inicia en Navidad, según el himno cristológico que vemos aquí en Filipenses 2. Mi papá en sus predicaciones, especialmente cuando era Navidad, siempre decía, no podríamos tener la cruz del Salvador sin tener el pesebre. La cruz no la tendríamos sin el pesebre. Hay unidad. ¿Y en dónde vemos esa unidad acá? Porque la humillación de nuestro Señor inicia desde antes de su nacimiento. Cuando va a encarnarse, es entonces donde Él toma esta palabra, el apóstol, se despoja a sí mismo. Versículo 7. La palabra que se utiliza ahí en despojar es la palabra ekenusén, por si la quieren apuntar. No sé quiénes están apuntando o quienes quieran apuntarla, se llama ekenusén. Y esta es un derivado de la palabra kenuso, kenuso. Y kenuso significa vaciar. A partir de esto surge la palabra kenosis, por si la quieren investigar, es una parte de la teología que tiene que ver con el vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí el traductor dice, sino que se despojó, la verdadera palabra que debemos utilizar ahí en despojó es se vació, se vació, de donde se usa la palabra kenosis, y muchos teólogos utilizan esa palabra kenosis y se le llamaría así, teólogos kenóticos o algo así se les llama. Hay una teología alrededor de todo esto, hay muchas discusiones, hay diferentes posturas. Si quieren en libros de teología los pueden buscar. Aún así, la gran mayoría de teólogos, su postura es que este vaciamiento no es un vaciamiento de él, sino que es un vaciamiento de su orgullo, de su honor. Esa es la postura de ellos. Que el Señor tenía el honor de Dios, que Jesús tenía el honor de Dios y dejó ese honor, se despojó de ese honor. Y a eso se refiere la kenosis. Aún así no lo sabemos. Lo mencionaba el hermano, ¿no? Al principio, cuando inició el servicio, no lo sabemos. En el Señor Jesucristo vamos a ver enigmas y enigmas que completamente salen de nuestra mente, de nuestra cabeza. Pues no podemos comprender cómo es posible que el Señor Jesucristo, estando en la condición de Dios, se encarna en un cuerpo, viene a este cuerpo a hacerse ese bebé. Es muy interesante, es muy maravilloso. Si consideramos en el universo hay diferentes enigmas, diferentes situaciones extrañas, solamente consideren el 5%. 5% del universo es lo que vemos. 5%. Es decir, constelaciones, estrellas, galaxias, nubes de galaxias, agujeros negros, eso es 5%. El 95% es materia oscura y energía oscura. Básicamente es una buena forma de decir, no tenemos la menor idea de qué es eso. No saben, el ser humano no sabe, no lo puede investigar, simplemente sabe que ahí está. El 95% del universo, el ser humano no entiende, no tiene la menor idea de qué es. Paradojas. La paradoja de los agujeros negros es bastante interesante, maravillosa. Una estrella
Pueden ser del tamaño del Sol, pueden ser cientos de veces más grande que el Sol, pueden ser miles de veces más grandes que el Sol. Se colapsa. Termina su combustible, entonces se colapsa y se condensa hasta el tamaño de una nuez. Ese es un agujero negro. Se colapsa tanto que se vuelve al tamaño de una nuez. Y esto provoca una fuerza descomunal de gravedad que toma la luz, que toma el tiempo, que toma diferentes cosas. Nada puede escapar de ese horizonte de sucesos, se le llama así. Según la ciencia, nada puede escapar después del horizonte de sucesos, ya es tomado por el agujero negro. Pero qué interesante pensar que ese astro descomunal se convierta en algo tan pequeño. De ahí vienen los agujeros negros. ¿Será algo así lo que pasó con el Señor? ¿Será algo como eso lo que pasó con el Señor? Bueno, ¿y qué tal si pensamos que el universo se condensa en algo del tamaño de una caja? Metamos el universo en una caja. Está difícil, ¿no? Imposible. No podemos comprenderlo. Bueno, según el capítulo de Colosenses, capítulo 1, perdón, no lo mencioné, capítulo 1 de Colosenses, el universo entero está en Cristo. Fue formado por Cristo, fue hecho por Cristo y está en Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús es más grande que el universo. Cristo Jesús es más grande que los tronos, que los dominios, que las dimensiones y que toda la creación hecha. Y que Cristo Jesús se hiciera este bebé. Es una obra que solamente Dios podía hacer. Hay quienes dicen, bueno, por eso se tuvo que despojar de diferentes cosas o lo entregó al Padre. Y por eso les digo, es una discusión que se tiene y se va a seguir teniendo por siglos, por siglos. Pero eso es lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para poder venir a esta tierra. Consideren, ahí es el principio de nuestro Salvador. Dejó toda su gloria, dejó su maravilla, dejó su majestad, dejó toda esta grandeza para hacerse pequeño, sencillo y aún más. Pues debido a que todas estas cosas son tan descomunales, tan incomprensibles, es mejor que utilicemos los símbolos bíblicos. Son más fáciles de entender. Son más sencillos y esto es lo que quiero dejarles. Son dos símbolos bíblicos los que utiliza. El primero está en este mismo versículo. Aquel que es más grande que el universo, aquel que conoce los nombres, que no solamente creó todas las estrellas, sino conoce todos los nombres de cada una de ellas, así lo dice la palabra de Dios. Aquel que conoce cuántos son nuestros cabellos, aquel que conoce todas las hojas de los árboles, Él se anonadó, se despojó, se quitó su gloria, se quitó su grandeza y se volvió, según dice versículo 7, siervo. Siervo. Esa es la primera imagen. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un esclavo, un obediente, alguien que es obligado, alguien que ya no tiene sentido propio, alguien que ya no tiene poder de decisión. Todos nosotros tenemos poder de decisión. El Señor ya no lo hizo así. Se sujetó a volverse siervo, se sujetó a sus padres, se sujetó a la ley, se sujetó a la ley de los gobernantes de aquel entonces. Por eso dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él era superior que César, él era superior que la ley, era superior que Abraham, pero se sujetó a todo. No he venido a abrogar la ley, dice él, he venido a cumplirla. Hay una imagen muy bonita, es una experiencia dentro de la iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo. Se llama la misión Morava, así se llama. La misión Morava es muy famosa, es del país Moravia. Y la misión Morava es muy famosa, fue a diferentes lugares del mundo y eran muy misioneros. Por ahí, por los años 1730, por ahí, por ese tiempo, sucedía de que acá en el Caribe habían muchas plantaciones de azúcar. De seguro hasta nuestros días han llegado muchas de ellas.
Y de seguro muchos la han visto. En aquel entonces había muchas plantaciones de azúcar. Y sucede que vino la misión morava y vinieron misioneros de esa misión. Y encontraron un lugar donde habían 3,000 esclavos, 3,000. Y entonces le pidieron permiso al dueño de esos esclavos, poder evangelizarles y presentarles el evangelio. Él les dijo, no, aquí no entra nadie, nadie va a presentarles el evangelio, nadie va a acercarse a mis esclavos. Y algo más, ya estoy por comprar otros 2,000 esclavos más. Estos misioneros entonces no solamente se pusieron a pensar en los 3,000 esclavos que ya estaban ahí, sino les dolió su corazón, se compungieron, se sintieron muy mal. Otros 2,000 esclavos y nadie podía entrar ahí a presentarles el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron esos misioneros? Cuando no se les dio permiso, cuando se les dijo que no podían entrar a evangelizar a nadie, Él no lo iba a permitir. Estos dos misioneros se vendieron como esclavos. Hicieron un trato con el dueño, nos vendemos como esclavos y aquí en adelante somos sus esclavos. Por cierto, el dinero que les pagó el dueño de la plantación les sirvió a ellos para su viaje, para irse a encontrar con los esclavos y ahí quedarse viviendo en esa situación que de seguro, obviamente no había derechos humanos, no había ningún cuidado de nadie, pero ellos entregaron porque no había nadie que les pudiera entregar, presentar el evangelio a estos esclavos y estos morirían sin su oportunidad de salvación. Libremente se entregaron, se vendieron a sí mismos y el resto de su vida pasaron como esclavos en esa plantación. Pero ahí con los esclavos les pudieron presentar el evangelio. Más adelante habían dos monumentos, encontraron un cementerio de esclavos, habían dos monumentos. Los monumentos eran donde estaban los misioneros, sus cuerpos, ya eran sus restos que estaban ahí, pero alrededor de esos dos monumentos, muy importante, habían varias cruces, esclavos convertidos, y había una misión que ellos pusieron. Al dejar a sus familias, y sabían que las iban a dejar para siempre y su familia les iban a dejar para siempre, se despidieron sabiendo que ya nunca más les iban a ver, ellos iban a pasar toda su vida, el resto de su vida como esclavos. Entonces ellos les gritaron a medida que iban ya a esa plantación, les gritaron y fue lo último que oyeron, les dijeron a sus familiares, dejen que el cordero que fue inmolado reciba toda la recompensa por su sacrificio. Esas fueron las palabras de despedida de estos dos misioneros hacia sus propias familias, las cuales dejaron para siempre. Dejen que el cordero que fue inmolado reciba toda la recompensa por su sacrificio. Es una historia maravillosa. No solamente se las quería presentar como historia y que es importante que vean esta grandeza que hay adentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que eso es verdadera fe y eso es verdadero sacrificio y esa es verdadera entrega al Señor, sino que también para el Señor fue más difícil. Él no simplemente era libre, Él era el dueño de todo. Él ordenaba ángeles. Él le indicaba a los ángeles qué hacer, cuál era su propósito, ordenaba a los principados y las potestades. Él daba de su poder a estos grandes seres y entonces ellos ejecutaban su voluntad, tal como dice su palabra. Además son sus mensajeros. Pero él ahora se tenía que convertir en siervo, en esclavo, el siervo obediente. Esto lo hizo por usted y por mí. Lo dejó todo, pero no fue solo dejarlo todo, fue convertirse en esclavo por usted y por mí. Ahora estaba sujeto a la ley, tenía que cumplirla. Estaba sujeto a unos padres, tenía que obedecerles y honrarles. Estaba sujeto a los de su tiempo.
Y por supuesto, sobre todas las cosas, estaba sujeto a la voluntad de Dios. Por eso dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Padre. Se sujetó hasta la muerte, que por eso continúa el himno cristológico, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo solamente lo que tiene que ver con respecto a la Navidad. Esos dos misioneros lo entregaron todo siendo libres por ir a presentarles el Evangelio a algunos cuantos esclavos. Cristo Jesús lo dejó todo por entregar su vida, su sangre, su ser entero a personas que odiábamos y que éramos enemigos de Dios. ¿Éramos esclavos del pecado? Sí. ¿Estábamos sujetos, dominados por el imperio del demonio? Sí, por supuesto. Lo vimos en el capítulo 2 de Hebreos hace 2 semanas. Pero éramos enemigos de Dios. Y por ellos yo me voy a sujetar. Es más claro, ¿no? Comprender la grandeza de Dios, cómo entró en este cuerpo, cómo se encarnó, es un poco difícil para nuestra mente, pero qué interesante es ver al ver los símbolos de Dios. Él se hizo esclavo por mi causa. No solamente murió en la cruz, no solamente derramó su sangre, Él se hizo esclavo, dejó toda su gloria, dejó toda su honra por mí. Y era la única forma como Dios podía llegar a nosotros. Consideren nuestra maldad. Consideren qué tan perdidos estábamos. La única forma de que Dios viniera a nosotros. Es por eso que nosotros tomamos en cuenta la Navidad. No tomamos en cuenta las celebraciones, no son importantes más allá de reuniones familiares, que es bueno. Reúnase. Pero ¿cuál es el sentido? Piense bien. ¿Cómo está su fe? ¿Y cómo está principalmente su amor hacia ese Señor que lo dejó todo? ¿Cómo está? Por venir a rescatarle, por venir a librarle, por amarle de todo corazón. Por eso les decía, cuando yo veo en TikTok a todos los ateos, me río de todos ellos, porque no logran entender que es una historia de amor. No es una historia de ciencia, no es una historia fuera del universo, es una historia de amor donde Dios viene personalmente a buscarnos a nosotros, que es lo que vamos a ver en 2 semanas. Personalmente viene a buscarnos a nosotros. Otro símbolo, pasamos al otro símbolo. Este está, si lo van a apuntar, 2 Corintios 8:9, que nos ayuda a completar el pensamiento de este gran suceso. Eso es la Navidad, un gran suceso, un gran evento. La grandeza del Hijo de Dios, del Logos, del Verbo, del Creador de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, viene a despojarse o a vaciarse, viene a entrar a la raza humana, viene a entrar a la historia precisamente para poder rescatarnos a nosotros. 2 Corintios 8:9. Para poder rescatarle a usted y a mí, nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse pobre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, escribe el apóstol Pablo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien quiso librarse, quitarse a las cosas, apartarse, despojarse, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué pobreza, ¿no? Qué pena la que existe ahora en muchos evangelios, en muchos evangelistas y en muchas iglesias. La idea de que ya ven, para que seamos enriquecidos, entonces que vengan mis millones. ¿Es esa la riqueza que nos da? ¿Es esa la riqueza que Dios nos ofrece? Así han trastornado el evangelio tanto. Para que yo tenga millones, por eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz. Y no reniego de la prosperidad es buena, pero hermanos, nosotros ya somos prósperos. Si usted tiene a Cristo Jesús, ya lo tiene todo. Ya tiene la vida,
Ya tiene la salvación, ya tiene paz, ya tiene consuelo, ya tiene una relación con Dios, tiene un futuro en la eternidad. ¿Va a cambiar eso por dinero? ¿Es más importante el dinero? Y hay muchos cristianos que tienen esa concepción. Yo soy bendecido si tengo dinero. Usted es bendecido porque tiene a Cristo Jesús, porque Él lo dio todo por usted. Ya, con eso, tengo más. Pero me enojo con Dios porque no me da esto. Me enojo con Dios, me molesto porque no me da aquello. Usted se enoja con Dios porque no tiene fe. Por eso es. Se enoja con Dios porque no escucha. Se enoja con Dios porque no quiere oír o porque tiene su propio concepto y no deja que Dios le hable. ¿Ha conocido algún rico que ha dejado todo? ¿Algo perdido? No, que lo haya dejado para que esta, aquel, aquella tengan riqueza, tengan bendición. ¿Conoce eso? La misma palabra de Dios dice, por supuesto que puede pasar que un justo muera por otro justo, pero que un justo muera por los pecadores. Es esto la grandeza del Evangelio, que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo, siendo tan perfecto, rico, poseyéndolo todo, lo dejó todo por usted. ¿Qué tanto le ama? Él. ¿Qué tanto Él le quiere a usted en su hogar, en su casa, en su vida, en su eternidad? ¿Qué tanto Él quiere estar en su casa hoy? De eso se trata la Navidad, del regalo glorioso de Dios de entregar a su Hijo para que sea parte de nosotros, nosotros parte de Él y pertenecer a su familia para siempre. De eso se trata. Y ese es el verdadero fin. Así que con cada Navidad tendríamos que amar más y más al Señor. Con cada Navidad tendríamos que estarnos recordando más y comprometiéndonos más. Tal vez no llegar como pasó con esos misioneros moravos, tal vez no, pero ir creciendo. El Señor quiere darle muchísimas riquezas, y ya se las ha dado, muchísimas bendiciones. Ni siquiera hemos visto el asunto de las maldiciones. ¿Ha visto las maldiciones? Deuteronomio 28 en adelante están las bendiciones y de ahí viene el montón de maldiciones. Todas esas maldiciones cayeron sobre nuestro Salvador, sobre el Señor Jesucristo. Todas, todas, absolutamente todas. Así que no fue simplemente el hacerse pobre, no fue simplemente el hacerse siervo, sino además todas las maldiciones que debían caer sobre nosotros cayeron sobre Él. Él las tomó todas. A eso se refiere con Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Que no reciba yo todas estas maldiciones y toda la ira que viene por esto. Pero no había otro medio, no había otro modo y no hay otra salvación. Y ni siquiera los ángeles nos aman tanto. ¿No le desconcierta eso? Más que la situación de los agujeros negros, más que la situación del espacio. ¿Por qué Dios me amó tanto? Me desconcierta. Es lo que más toca mi alma, es lo que más me hace querer ser bueno y al mismo tiempo sé que no lo soy, pero entiendo que Él es misericordioso y recibe el amor que pueda darle. Se hizo pobre por mí, se hizo pobre por mí. ¿Se recuerdan cuando llegan aquellos griegos y le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Las zorras tienen cuevas, las aves nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar en donde recostar su cabeza. Le llamamos almohadas. ¿Usted tiene, tiene almohada? Tiene más que el Hijo de Dios. Tiene más que Él. Ahora, ¿todo esto por qué?
¿Por qué el Señor sufrió todas estas cosas? ¿Por qué el Señor pasó todas estas cosas? ¿Cuál era el fin? El fin es el estímulo del amor. Y bueno, tal vez sí, parezco disco rayado, ¿no? Pero la idea, hermanos, es qué tanto amamos nosotros al Señor. Ese es el propósito. ¿Le cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué? Es cierto que hay ciertas situaciones elementales, pero ¿por qué le cuesta leer la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? ¿No ve el amor? ¿No lo cree? Hay que revisarse y hay que empezar a caminar. Ahí está el amor de Dios. Uno de los apóstoles dicen, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y sabe a qué se refiere eso? Se refiere al amor de Dios que tiene para usted, para su vida, para que viva en paz, con consuelo, con alegría, con dicha, y que todos los males que este mundo miserable ha hecho en su contra y en mi contra sean deshechos. Cristo Jesús es el que hace nuevas todas las cosas. Yo no puedo aferrarme a este mal que me hicieron, no puedo aferrarme a aquel mal que yo hago, no puedo aferrarme a todas estas cosas. Si Cristo Jesús vino, lo dejó todo por mí, es porque quiere hacer un nuevo ser de mí a través de su infinito amor que tiene para mi vida. Ese es el Evangelio y esa es la verdad. Pobrecitos algunos hermanos, bueno, estaba pensando si llamarles hermanos, pero ya están cayendo en mucho sectarismo. Son los legalistas. Bueno, cada quien define su fe. Pero para ellos, si uno pone un arbolito, ya es tú, hijo del diablo, ya es uno hijo del diablo. Y por eso también con ellos me he estado divirtiendo esta semana. Hijo del diablo si tiene arbolito, hijo del diablo si pone campanitas, como que las campanitas me van a quitar mi salvación, van a hacer que el Señor Jesucristo deje de amarme. Y por supuesto estamos dando la explicación de por qué esto en ningún sentido es una celebración pagana. Que hay quienes lo hagan, sí, y en todo. Y por eso explicamos. Pero nada puede separarme de ese gran amor. Si Él siendo igual a Dios lo dejó todo por mí, por venir acá a hacerse siervo, si dejó toda su riqueza, si dejó toda su grandeza, hay algo que yo pueda hacer que va a hacer que Él se aleje de mi vida. Ni siquiera el pecado. Porque la provisión para el pecado ya está, lo estábamos estudiando hoy en la mañana, la provisión para el pecado ya está. Lo que pasa es que las personas no creen. Y es por eso que no aceptan a Cristo, porque no creen que ya Dios resolvió el problema. Y de eso se trata la Navidad. Dios ya resolvió el problema de la eternidad, del pecado, de la muerte, de la condenación. Ya no necesita estar pensando en eso. Por eso rechazamos tanto a estas sectas y rechazamos también a los religiosos. Tiene que confesarse, tiene que hacer estos sacramentos, tiene que hacer estas cosas y ni siquiera así se va a salvar, ni siquiera de esa forma. Si toma la Eucaristía se va a salvar, no, ni siquiera así. Se va a ir al purgatorio. Y ahí tiene Dios ángeles especiales, con tridentes, con puyas, con lanzas, eh, y la va a sufrir un poquito antes de ir al cielo, según dicen. Pero es porque no creen. Pero si tan solo tomaran la palabra de Dios de verdad y si tan solo quisieran escuchar, entonces sabrían que se trata de descansar en el amor más grande que existe, que Dios entrega a su Hijo para que nosotros tengamos seguridad absoluta de su amor infinito hacia nosotros, los que creemos, los que nos entregamos a Él, los que recibimos ese regalo de salvación gratuita. Lo que tenemos que hacer más adelante ya son consecuencias de nuestra renovación y restauración. Eso es otra cosa. Y aquí os traigo nuevas de gran gozo, dicen los ángeles. Aquí os traigo nuevas de gran gozo. Si es que lo que deberíamos hacer es estar contentos, felices, dichosos todo el tiempo.
¿Por qué no lo está? Usted no lo está porque pone su mente mucho en las cosas de este mundo. Piensa mucho en las cosas de esta vida. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso quiere decir que debemos poner nuestra vista en aquellas cosas que están afuera de la vida, afuera de lo natural, afuera de la vista, afuera de lo que percibimos, sabiendo y teniendo toda seguridad en ese amor maravilloso que tiene Dios para nosotros. Por lo tanto, amémosle, de eso se trata la vida cristiana, amémosle más a Él. No se trata de quién lee más la Biblia, no se trata que oro 3 horas, 4 horas o 5 horas, se trata qué tanto amo al Señor. De eso se trata. Y de eso se trata la fe también, porque también está escrito, la fe obra por el amor. No tiene ninguna razón para sentirse triste, no tiene ninguna razón para sentirse mal. Solamente existe una desgracia y eso es partir de esta vida sin Cristo Jesús. La única desgracia. ¿Por qué? Porque era gratuita, porque era libre para todos, porque la salvación se ofreció para todos. El problema, si quieren verlo así, es que es un regalo. Y un regalo usted si quiere lo acepta o lo rechaza. No es igual que un pago. El pago se recibe, hay que darle un pago y entonces usted lo recibe porque por eso está trabajando. La salvación no es un pago, la salvación es un regalo. Y el detallito es ese. Si usted quiere creer, recibe la salvación, hijo de Dios, hija de Dios, por toda la eternidad. Y si usted no quiere creer, o sea, no quiere recibir ese regalo, perdió la oportunidad de salvación. ¿Vale la pena entonces celebrar la Navidad en ese sentido? Yo veo que sí. Veo que sí es importante celebrar. Vean, el Señor establece en el Antiguo Testamento fiestas especiales para marcar días. Es decir, en este día pasó esto. Así que, por esta razón, para que se les quede, para que las nuevas generaciones entiendan, para que las nuevas generaciones comprendan, van a ser una festividad, van a ser una fiesta. Y ese es el principio de las festividades del Antiguo Testamento, tanto las ordenadas por Dios, que son importantísimas, el Pentecostés, la Pascua, la fiesta de las trompetas o la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas son ordenadas por Dios, también vinieron otras fiestas más adelante, que es la importancia de marcar esos eventos, esos momentos, esas situaciones. Por eso es que nosotros como iglesia vemos importante hacerlo porque estamos marcando el inicio, el recibir este regalo tan maravilloso. ¿Por qué nació en un pesebre? Porque Dios está tratando de simbolizar que su Hijo, en quien eran contenidas todas las cosas, se hizo carne y vino a reposar sobre ese pesebre. Es un símbolo, es una imagen y esto es para nuestra salvación, para que nos demos cuenta que Dios está tendiendo la mano a nosotros, para que nos demos cuenta que Dios quiere acercarse a nosotros, que nos ama, pero somos nosotros los rebeldes y que Dios bajó y bajará en su Hijo Jesucristo hasta lo más bajo para rescatar a cualquiera que sea, sin importar qué tan terrible sea su pecado o su maldad. Es la obra de nuestro Salvador. Es la esencia del Evangelio. ¿Nació el 25? Por supuesto que no, esa es una fecha pagana. El 24 en la noche, nada que ver, no, no tiene nada que ver, no importa. Pero no vamos a celebrar Navidad en septiembre o en octubre, como le están haciendo en Venezuela. Desde octubre están celebrando la Navidad en Venezuela, ¿no? Pero esa es otra cosa. Son cuestiones bastante chistosas. No importa.
Solamente nos acordamos de este tiempo y seamos felices, estemos contentos, agradecidos, pero sobre todo, hermanos, la idea es que se inspire más amor en sus corazones al Señor, o más interés, más deseo de conocerle, más agrado por conocerle, por buscarle y sobre todo por servirle, pues ese es el mandato de todos los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga.